Vivo con mi esposa y nuestros 2 hijos en una finca en las afueras de Zapopan. La propiedad es relativamente grande, rodeada de un bosque denso por un lado y de pastizales por el otro. Tenemos 2 empleados que nos ayudan con el ganado, además de algunos vaqueros que vienen solo cuando es necesario. La vida aquí es tranquila, justo como siempre quise después de dejar la ciudad. Los niños estudian en la escuela del pueblo y mi esposa se encarga de la casa y la huerta. Por la noche, la costumbre es cenar temprano y dormir pronto, porque el día comienza temprano para todos nosotros. Las noches son silenciosas. A veces se oyen grillos distantes o el viento entre los árboles. Por eso me llamó tanto la atención lo que escuché la primera vez. No era algo común aquí. No a esa hora. En la primera noche, pensé que era cosa de mi imaginación. Eran como las 2:30 de la madrugada cuando me desperté con un sonido largo, apagado, un poco arrastrado, que venía desde el bosque. Me levanté despacio, sin hacer ruido, y fui hasta la puerta de la cocina que da al pastizal. Me quedé parado allí escuchando. El sonido volvió más claro esta vez. Un berrido de cuerno, pero había algo raro. No sonaba como los cuernos normales que usan los vaqueros. Era más grave, más lento, y parecía resonar por más tiempo de lo normal. Estuve minutos intentando entender. Pensé que tal vez alguno de los muchachos había dejado algo sonando por error, pero pronto lo descarté. Eso venía del bosque, seguro. Volví a la cama sin despertar a mi esposa. Al día siguiente, comenté por encima con los niños en el desayuno, preguntando si habían oído algo durante la noche. El mayor, Daniel, dijo que había soñado con un toro bramando, pero no le dio mucha importancia. Mi esposa se rió y dijo que seguro era algún ruido de animal, tal vez un venado perdido en el bosque. Lo dejé pasar. No hablé más con nadie, pero no podía sacarlo de mi cabeza. De vez en cuando miraba hacia el bosque, como esperando ver a alguien salir de ahí. Pero no vi nada fuera de lo común, solo que los toros estaban más inquietos. Noté eso. Normalmente están tranquilos por la mañana, pero ese día estaban nerviosos. En la segunda noche, me desperté casi a la misma hora, como si mi cuerpo ya supiera lo que iba a pasar. Y pasó otra vez. El sonido llegó con más fuerza. El cuerno sonó 3 veces, con pausas largas entre cada toque. Me erizó la piel. Desperté a mi esposa esta vez. Ella también lo escuchó. Nos quedamos parados en la cocina, a oscuras, con la puerta entreabierta, escuchando ese sonido que venía del bosque como si alguien estuviera llamando al ganado, o algo peor. Ella preguntó si sería uno de los vaqueros, pero yo ya sabía que no. Nadie aquí toca el cuerno, ni yo, ni los muchachos que trabajan con nosotros. A la mañana siguiente, hablé con Eliseo, uno de los vaqueros más antiguos que lleva más de 10 años trabajando aquí. Cuando le conté sobre el sonido, se puso serio de inmediato. Me preguntó a qué hora había sido. Le conté todo. No quiso decir nada frente a los demás, pero cuando estuvimos a solas, dijo: «Señor, eso no es un cuerno de persona. Si es lo que pienso, es mejor que no salga de noche». Le pregunté a qué se refería, pero cambió de tema. Solo dijo que había escuchado algo parecido cuando era niño, en otra finca en el interior de Nayarit. No quiso explicar más. Eso me dejó pensando. En la tercera noche, todos fuimos a dormir asustados. Dejé la luz del porche encendida y me quedé leyendo hasta tarde, fingiendo que no esperaba nada. Pero sí esperaba. A las 2:40 en punto, el sonido llegó de nuevo. Esta vez no fue solo un toque, fueron varios, como una llamada. Sonaba mucho más fuerte, más cerca, como si estuviera al borde del bosque, casi entrando al pastizal. Los toros comenzaron a inquietarse al mismo tiempo. Mi esposa y yo nos asomamos por la ventana del cuarto. Se oían los animales moviéndose, pisoteando, chocando contra la cerca. Nunca había visto al rebaño así. Corrí al porche y traté de ver algo. El cuerno sonó otra vez, esta vez con un tono más agudo, como forzado. Mi corazón latía fuerte. Tomé la linterna y apunté hacia la cerca, donde los toros estaban más nerviosos. No vi nada, solo el brillo de sus ojos reflejando la luz. Pero el sonido parecía venir de ahí,
del borde del bosque, donde comienza el sendero que usan los vaqueros para acortar camino. Era imposible que alguien estuviera ahí a esa hora, menos tocando un cuerno. El suelo estaba mojado por la lluvia del día anterior. Nadie en su sano juicio entraría en ese bosque de noche. A la mañana siguiente fui hasta ahí. El sendero estaba húmedo, resbaladizo, con huellas de toros y animales del bosque, pero nada humano. Caminé despacio unos 10 metros hacia adentro, tratando de no caer. De repente, encontré una marca profunda en el barro, como si alguien hubiera clavado un palo o vara ahí, pero el suelo alrededor estaba intacto, sin pisadas. Me quedé mirando eso. Era una marca demasiado simétrica para ser casualidad. Regresé despacio, con la sensación extraña de que me observaban. Y lo peor es que, por primera vez en años viviendo aquí, sentí miedo real del bosque. Hablé de nuevo con los vaqueros y pedí que nadie se acercara al sendero después de las 6 de la tarde. Nadie discutió. Eliseo incluso dijo que iba a bendecir el camino, si yo lo permitía. Le permití. Trajo un puñado de sal y una rama de pirul. Dijo unas palabras en voz baja. Luego hizo una cruz en el suelo con la vara y se fue. Los demás se quedaron mirando, algo incómodos. Nadie bromeó, algo raro. Eso afectó a todos. Hasta los niños comenzaron a dormir con nosotros. Intentamos seguir con la rutina, pero la casa se sentía diferente, demasiado silenciosa, como si estuviera esperando. Aquella noche, por primera vez en 3 días, el sonido no apareció. Nos quedamos despiertos hasta tarde, en silencio como en vigilia. Pero el ambiente estaba pesado. La luz del porche parpadeaba, como si estuviera a punto de fundirse. Los toros estaban más tranquilos, pero algunos aún golpeaban el suelo con las pezuñas, inquietos por dentro. Miré hacia el bosque por mucho rato. Aunque no escuchaba el cuerno, parecía que algo estaba allí, esperando que bajáramos la guardia. Mi esposa dijo que tuvo un sueño extraño, con una figura alta, cubierta con un paño oscuro, que sostenía algo largo, pero no pudo ver su rostro. A la mañana siguiente me levanté con un nudo en la garganta. Los niños todavía dormían y mi esposa preparaba el café en la cocina. Traté de disimular, pero no pude evitar preguntarle si había vuelto a soñar con esa figura extraña. Ella confirmó que sí, y que parecía querer avisar algo, pero no lo lograba. Pasé todo el día pensando en qué podría ser. Como si ese cuerno, el sonido y esa sombra del sueño estuvieran relacionados. Los toros parecían demasiado tranquilos, casi extraños. Nunca los había visto así. Algo en el aire estaba distinto, y eso me inquietaba. Al final de la tarde llamé a Eliseo para hablar otra vez. Le pregunté si conocía alguna historia, algún mito o algo parecido sobre ese sonido extraño. Dudó, pero terminó contando una historia que le contó su abuelo, también vaquero. Dijo que hace mucho tiempo, un hombre tocaba un cuerno en medio del bosque para llamar al ganado perdido, pero un día desapareció misteriosamente, y dicen que su espíritu aún toca el cuerno para advertir a los demás de algún peligro. Lo que más me llamó la atención fue que dijo que el cuerno nunca se detiene, y que quien lo escucha queda marcado para siempre. La historia me dejó aún más preocupado. Decidí buscar en internet para ver si encontraba algo parecido. Encontré algunas menciones a leyendas locales y relatos de otras personas que escucharon sonidos similares en el interior del estado, pero nada concreto. La mayoría decía que era folclore, explicaciones simples de animales o del viento en el bosque, pero nada explicaba la reacción de los toros ni la sensación que teníamos mi familia y yo. Por más que intentara, no podía hallar una explicación lógica para ese fenómeno. Y lo peor era que cada noche el sonido se acercaba más, era más intenso, como si ganara fuerza. Las noches se hicieron difíciles. Los niños estaban asustados, querían dormir con nosotros, y mi esposa ya no podía preparar el desayuno con la tranquilidad de antes. La tensión en casa crecía cada día. Yo intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía un miedo que crecía. No era solo el sonido del cuerno,
Era la sensación de que algo invisible rondaba nuestra casa, nuestra familia, algo que no debería estar allí. Ya había pasado por situaciones difíciles, pero nada como esa inquietud que me quitaba el sueño y la paz. Una noche, cuando el cuerno comenzó a sonar, salí decidido a ver quién o qué estaba ahí. Tomé una linterna, mi cuchillo y una radio para comunicarme con los vaqueros. Caminé hasta el borde del bosque con cuidado, tratando de no hacer ruido para no asustar a lo que estuviera ahí. El sonido volvió, muy cerca, pero cuando apunté la linterna no vi a nadie. Solo árboles moviéndose con el viento, pero había un olor extraño en el aire, mezcla de tierra mojada con algo indefinible, medio dulce y agrio a la vez. Me recorrió un escalofrío. Regresé a casa con el corazón acelerado, intentando convencerme de que era solo imaginación o cansancio acumulado. Pero mi esposa notó mi estado y me preguntó qué había pasado. No pude explicar bien, solo dije que no había nadie, pero que el olor y el sonido habían sido reales. Me abrazó y pidió que nos quedáramos juntos hasta el amanecer. Esa noche dormimos en la sala, con las puertas cerradas y las ventanas tapadas. El cuerno no dejaba de sonar, resonando por el bosque, como una advertencia que nadie podía ignorar. Los días siguientes intenté hablar con los empleados de la finca, pero tenían miedo de hablar del tema. Lo entiendo, nadie quiere ser llamado loco o causar pánico, pero la verdad es que ellos también estaban asustados. Uno comentó que había oído voces susurrando cerca del bosque, y otro dijo que vio sombras moviéndose entre los árboles. Estábamos frente a algo que no entendíamos, y eso solo aumentaba la tensión. Me preguntaba si era una advertencia, una amenaza o solo una manifestación inexplicable. Lo que más me intrigaba era el comportamiento de los toros. Ya no solo se inquietaban a la hora del cuerno, sino en otros momentos también se ponían nerviosos, mirando fijamente hacia el bosque, moviendo las orejas como si escucharan algo que nosotros no. Una vez me desperté en medio de la noche con el ruido de los toros golpeando la cerca. Corrí y los vi todos juntos, con la cabeza baja, como preparándose para huir. Fue la primera vez que sentí miedo real por los animales. Era como si ellos supieran algo que no podíamos ver. Mi esposa comenzó a pedirnos que buscáramos ayuda. Habló de llamar a un sacerdote o a alguien que entendiera estas cosas. Yo dudaba, pero acepté después de verla tan nerviosa. Contactamos a un sacerdote que ya había visitado otras fincas en la región para hacer bendiciones. Cuando llegó, sentí un cambio en el ambiente, una energía diferente. El sacerdote hizo una oración cerca del bosque y asperjó agua bendita. Todos observábamos, esperando que eso solucionara algo, pero el cuerno siguió sonando por la noche, aunque más bajo. Después de la visita del sacerdote, las cosas cambiaron, pero no por completo. El sonido se volvió más raro, pero nunca desapareció. Los toros seguían inquietos y la sensación de algo cerca persistía. Mi familia intentaba mantener la rutina, pero el miedo seguía ahí, escondido, como una sombra que se niega a irse. Empecé a evitar mirar hacia el bosque de noche y los niños ya no querían jugar cerca de la cerca. Era como si esa parte de la finca hubiera sido marcada por algo que nadie podía explicar, y yo no sabía si era el principio o el fin de algo. Con el paso de los días, el ambiente en la casa se volvió cada vez más tenso. Mi esposa casi no salía del cuarto y los niños apenas hablaban. Yo trataba de mantener la normalidad, pero era difícil. La finca parecía invadida por una presencia invisible que nadie podía ver, pero que todos sentíamos. En algunos momentos veía sombras moviéndose entre los árboles, y la sensación de ser observado no me dejaba en paz. A veces parecía que el aire se volvía más denso, como si algo contuviera la respiración junto conmigo. Uno de los empleados, Pedro, se me acercó para contar algo que no había tenido el valor de decir antes. Dijo que una noche vio una figura parada en el bosque, justo donde el cuerno sonaba más fuerte. Describió una silueta alta con un sombrero ancho que no decía nada. Solo lo miraba con ojos que brillaban en la oscuridad. Pedro quedó tan asustado que apenas pudo dormir después de eso. Traté de calmarlo, pero en el fondo sabía que su miedo era real, y quizás era el mismo miedo que yo sentía.
No sé cómo, pero empecé a sentir que el cuerno no era solo un sonido. Parecía tener voluntad propia, como si llevara un mensaje oculto. Muchas noches intentaba descifrar si el ritmo o la intensidad cambiaban algo, pero era muy confuso. A veces parecía una llamada para advertir que algo se acercaba. Otras veces, un lamento de quien no puede descansar. Eso me afectó de una forma que nunca había sentido, como si el sonido fuera un recordatorio que no debía ignorar. Una noche, decidí grabar el sonido con mi celular para analizarlo después. Me quedé en la entrada de la finca con el teléfono encendido y la linterna en mano. Cuando el cuerno sonó, la grabación captó ese eco extraño que daba escalofríos. Se lo mostré a algunos amigos y nadie pudo identificar qué era. Incluso un músico dijo que el timbre no parecía de un instrumento normal. Ahí fue cuando pensé que podría ser algo sobrenatural, algo sin explicación racional. Eso me inquietó aún más. Además del sonido, empezaron a pasar otras cosas extrañas en la finca, objetos que desaparecían y aparecían en otros lugares, luces que parpadeaban sin motivo y hasta un olor diferente que venía del bosque en ciertos momentos. Mi esposa decía que sentía escalofríos al pasar cerca de la cerca y que a veces veía ojos brillantes entre los arbustos. Yo mismo escuché susurros bajitos mientras cuidaba a los toros. Todo parecía conectado con el cuerno, como si fuera parte del mismo misterio que invadía nuestra vida. Una noche me desperté asustado por un ruido fuerte en el corral. Corrí con la linterna y encontré a los toros agitados, empujándose y tratando de escapar. El cuerno sonaba fuerte e insistente. Mientras intentaba calmar a los animales, sentí un frío que me recorrió el cuerpo, como si una mano invisible me tocara el hombro. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Me quedé paralizado un rato, tratando de entender qué pasaba. Era un miedo puro, más fuerte que cualquier otro que haya sentido. Después de eso decidí buscar ayuda profesional. Contraté a un especialista en fenómenos paranormales con experiencia en casos así. Cuando llegó, fue directo. Dijo que la finca estaba marcada por una presencia antigua, un espíritu ligado a esas tierras. Afirmó que el cuerno era una señal, una llamada para que alguien se diera cuenta de que algo estaba mal. Comenzamos sesiones para entender qué quería ese espíritu, pero las cosas solo empeoraron. El sonido se volvió más frecuente y las noches más pesadas. Durante una de esas sesiones, el especialista pidió silencio y concentración. De repente, un viento frío cruzó la habitación y el cuerno sonó dentro de la casa, como si alguien soplara cerca de nuestra oreja. Los niños comenzaron a llorar y mi esposa salió asustada. Intenté mantener la calma, pero fue imposible. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida. Nunca olvidaré ese sonido resonando en mi cabeza, como un grito que no se calla. Salimos decididos a buscar una solución definitiva. Intentamos varios métodos para alejar lo que fuera que habitara en la finca. Oraciones, rituales, bendiciones y hasta limpiezas hechas por curanderos de la región. A veces parecía funcionar y el cuerno desaparecía por algunas noches, pero siempre volvía, más fuerte y amenazador. Me di cuenta de que no era solo un problema en la casa o un espíritu inquieto. Era como si la tierra misma intentara decirnos algo y no lográramos entender. El miedo se transformó en respeto, y el respeto en algo más profundo. Hoy, después de meses viviendo esta situación, la finca ya no es el lugar tranquilo que conocía. El bosque sigue ahí, denso y silencioso, pero con un misterio que nadie puede descifrar. El cuerno suena a veces, y los toros siguen inquietos como si sintieran una presencia invisible. Mi familia ha aprendido a convivir con ese miedo. No tenemos respuestas claras, solo la certeza de que esa voz en el bosque está esperando algo. No sé si algún día entenderemos qué es, o si será mejor así. A veces, cuando cae la noche y todo está quieto, me siento en la terraza y escucho el sonido lejano del cuerno. Es una mezcla de fascinación y miedo, porque sé que es real, aunque nadie pueda explicarlo. Mi familia intenta seguir adelante, pero la presencia de ese sonido, de esa cosa invisible, permanece. Pienso si será un aviso, un pedido de ayuda,
o solo un eco de algo que nunca se entendió. No hay respuestas fáciles, solo el silencio del bosque que oculta todo. Los niños crecieron con esta historia y ya no se asustan tanto. Aprendieron a respetar lo que no entienden, a escuchar sin juzgar. Mi esposa, que era la más escéptica, ahora es la que más se preocupa por lo que ocurre en la noche. Ella siempre dice que el cuerno es como un reloj que marca el tiempo de algo que va a pasar. No sé si creo en eso, pero no puedo negar que algo cambió en nosotros, algo que va más allá de lo que podemos explicar. Es una experiencia que nos marcó. Seguimos cuidando la finca, los toros, la casa, tratando de mantener la rutina lo más normal posible. Pero la verdad es que nuestra vida cambió para siempre. El bosque dejó de ser solo un terreno para ser un misterio vivo, un lugar donde lo inexplicable se manifiesta. Cuando empieza a sonar el cuerno, paramos lo que hacemos y escuchamos. Es un momento de silencio y atención, como si estuviéramos frente a algo que no puede ser ignorado. La vida ya no es la misma después de eso. En varias ocasiones pensé en vender la finca, irme a un lugar donde lo sobrenatural no tenga lugar para manifestarse. Pero no es tan simple. Estas tierras tienen historia, tienen nuestra vida. Quizás haya un motivo para que todo esto suceda aquí, con nosotros. No es el miedo lo que me ata, sino la sensación de que hay una historia que aún debe contarse, un secreto enterrado en ese bosque. Solo que no sé si estoy listo para descubrirlo. Con el tiempo aprendimos a convivir con el miedo. Es parte de nuestro día a día, como el sol que sale o la lluvia que cae. Ya no es una presencia amenazadora, sino una sombra constante que nos recuerda la fragilidad de la vida y la existencia. Me volví más atento, más cuidadoso con los detalles. La naturaleza tiene sus misterios, y a veces, lo que parece un simple sonido puede llevar un mensaje mucho mayor de lo que imaginamos. Solo quiero entender, una cosa es segura, el cuerno no es un sonido común, nunca lo fue. Y no importa cuánto intente racionalizar, siempre habrá un pedazo del misterio que escapa a la lógica. El miedo que sentimos es real, las reacciones de los animales son reales, y las experiencias que vivimos no pueden descartarse como sueños o imaginación. Eso me hace creer que tal vez existen otras realidades que conviven con la nuestra, y que a veces se muestran para quienes están dispuestos a escuchar. No sé qué depara el futuro para la finca y mi familia. Quizás el cuerno algún día deje de sonar, o quizás continúe hasta que algo suceda. No puedo decir que estoy listo para lo que sea, pero aprendí que huir no es la solución. Enfrentar lo desconocido, aunque dé miedo, es lo que queda a quienes viven entre lo natural y lo sobrenatural. El bosque sigue ahí silencioso, pero nunca vacío. Y yo estoy aquí, escuchando, esperando entender. Si alguien me preguntara hoy si creo en fantasmas, diría que no sé. Pero creo que hay cosas que no podemos explicar, que están más allá de nuestro alcance. La experiencia que vivimos aquí me enseñó que el mundo es mucho más grande y extraño de lo que pensamos. No se trata de creer o no, sino de respetar el misterio que nos rodea. Y el cuerno en el bosque es para nosotros un recordatorio constante de eso. Siempre que salgo del trabajo al final de la tarde, paso por una esquina en el centro de Zapopan que, extrañamente, llama mi atención. Hay un niño sentado en la acera, solo, siempre mirando el tráfico, un poco perdido, un poco callado. Al principio pensé que era un chico esperando a alguien, pero nunca parecía moverse ni hacer algo diferente. Solo se quedaba ahí, inmóvil. La calle es transitada, con coches, motos, gente apurada pasando, y él parece fuera del tiempo, como si estuviera ahí por otra razón. Generalmente no suelo involucrarme con desconocidos en la calle, pero ese niño me dejó curioso. Algo en esa mirada distante parecía diferente. Una de esas tardes, con el cielo empezando a cambiar de color y el sol yéndose, decidí acercarme despacio, solo para saber si estaba bien. «Hola, ¿todo bien?», pregunté, tratando de parecer natural, sin asustarlo. Él giró la cabeza despacio, me miró con una mirada vacía, pero respondió:
Mi mamá todavía va a volver. Eso me dejó sin palabras. No supe qué decir. Solo me quedé ahí parado. Desde ese día, empecé a fijarme más en ese niño. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Nunca decía nada más que esa frase, y cuando intentaba hablar con él, solo repetía lo mismo. Parecía una respuesta automática, como si fuera una verdad que necesitaba recordarse a sí mismo. Una tarde, un amigo me comentó que en esa esquina, años atrás, un niño había muerto atropellado. Eso me hizo pensar que tal vez ese niño no era exactamente lo que parecía. Confieso que eso me molestó. Empecé a evitar pasar por ahí al atardecer, con miedo de encontrar al niño, pero parecía que él estaba ahí para hacerme recordar algo, o tal vez para contarme una historia que no podía entender. Una noche, pasando en coche, vi una sombra en la acera, alguien sentado, pero cuando miré bien, no había nadie. Sentí el corazón acelerado y aceleré el coche. No sé cómo explicar lo que sentí, solo sé que eso me tocó. En ese barrio, la vida sigue normal, con niños jugando, gente yendo y viniendo, la rutina de siempre. Pero esa esquina tiene un peso diferente. Una vez, encontré a un señor que me dijo que la mamá de ese niño desapareció poco después del accidente. Dicen que él se quedó esperando a que ella volviera y nunca más se fue de ahí. No sé si es verdad, pero tiene sentido. A veces, el silencio habla más que cualquier palabra. Y ese niño parecía atrapado en un silencio que no podía romper. Una tarde, llevé a mi perro a pasear y me paré cerca, pensando en todo eso. El niño estaba ahí sentado, mirando al cielo, y esta vez me dijo, «Tú vas a ver». Me asusté. No sabía si era una broma o si había algo más detrás de esa frase. Esa noche apenas dormí, intentando entender qué podría significar. Al día siguiente, cuando pasé por la esquina, ya no estaba. Me preocupé, pero nadie parecía notar nada diferente. Las personas que viven cerca nunca hablan mucho del niño. Algunos dicen que nunca vieron nada. Otros juran que siempre estuvo ahí en algún momento, durante todos esos años. La realidad es que la esquina tiene una energía extraña, que uno siente sin entender por qué. Yo mismo, a veces, siento un apretón en el pecho cuando paso por ahí, como si algo me estuviera observando, esperando para contarme un secreto que no logro descifrar. Un día, decidí preguntar a la policía local sobre el accidente, queriendo confirmar la historia. Me dijeron que en 2004 un niño fue atropellado en esa esquina y murió en el lugar. La madre, una mujer joven, nunca más se vio en la ciudad. Pensé que tal vez el niño era el espíritu de ese niño, atrapado ahí, esperando algo que nunca llegó. La idea me asustó, pero a la vez me dio una tristeza extraña, como si esa historia fuera un pedazo de la ciudad que nadie quiere recordar. La rutina de la ciudad continúa, el tráfico, la gente, los ruidos de siempre. Pero esa esquina quedó marcada para mí, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. A veces quiero hablar con el niño otra vez, saber qué quiere decir cuando repite esa frase, «Mi mamá todavía va a volver». Pero también tengo miedo de descubrir algo que no quiero saber, o de quedarme atrapado ahí con él. Hay cosas que es mejor dejar sin respuesta, o al menos así me gusta pensar. Hasta hoy, cuando paso por esa esquina al final de la tarde, le echo un vistazo rápido a la acera, medio esperando encontrar al niño sentado ahí, mirando el tráfico. Y a veces, solo a veces, siento que él también me mira, con esos ojos que saben cosas que no entendemos. No sé si es mi imaginación, o si el tiempo realmente guarda recuerdos que el mundo olvidó. Solo sé que esa esquina cambió la forma en que veo las cosas, y me hizo entender que algunas historias nunca terminan. Después de todo este tiempo, empecé a fijarme más en las personas que pasan por ahí, en el movimiento del barrio, en las pequeñas cosas que hacen que ese lugar parezca normal, a pesar de lo que yo sentía. Hay una panadería en la esquina opuesta, y todas las tardes llega una señora que siempre compra pan fresco. Ella nunca habló del niño, y creo que ni siquiera nota su presencia. Eso me hizo pensar que tal vez el niño solo aparece para quienes están dispuestos a verlo, para quienes escuchan con atención. Una tarde, me senté en un banco cerca de ahí,
solo observando el movimiento, tratando de entender lo que ese niño quería decirme. La sensación de vacío que él llevaba parecía contagiar el aire, como si una tristeza silenciosa dominara el espacio. Pasé horas allí, y al final del día, él apareció de nuevo, con la mirada perdida y la voz baja, casi un susurro. Mi mamá va a volver. No pude responder, solo escuché, tratando de contener el nudo en la garganta. Pensé mucho en lo difícil que es aceptar la pérdida, especialmente cuando es tan repentina e injusta. Tal vez ese niño estaba atrapado en ese momento, congelado en la espera, sin entender que la vida sigue, aunque parezca que todo se detuvo. Esa idea me dolió más de lo que esperaba. Es raro sentir empatía por alguien que no conoces y que, en realidad, tal vez ni siquiera esté allí. Una vez vi a una mujer pasando por la calle que parecía muy nerviosa, mirando de un lado a otro, como si buscara algo o a alguien. Se detuvo en la esquina, miró la acera y suspiró profundo. No pude escuchar lo que dijo, pero me quedé imaginando si podría ser la mamá del niño, regresando después de tanto tiempo. Me quedé ahí parado, esperando que algo pasara, pero ella siguió caminando y desapareció entre la multitud. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esa esquina era diferente de otros lugares de la ciudad. El aire parecía más pesado, las sombras parecían alargarse más rápido, y el silencio venía con un peso extraño. A veces, cuando el tráfico se detiene, se puede escuchar un susurro en el viento, casi como si alguien estuviera pidiendo ayuda o simplemente quisiera ser escuchado. No sé si es cosa de mi cabeza, pero da un escalofrío. Hubo una noche en que pasé por ahí casi sin querer, y el cielo estaba oscuro, casi sin estrellas. La calle estaba vacía, y yo estaba solo en el coche. Cuando miré hacia la acera, vi una figura pequeña sentada, justo donde el niño siempre estaba. Por un momento pensé en parar, pero el miedo me paralizó. Conduje rápido de ahí con el corazón acelerado, tratando de entender qué había visto, si era real o solo cansancio acumulado. Al día siguiente, volví a la esquina durante el día para intentar entender qué me pasaba. Hablé con un señor que trabajaba en una tienda cercana y me contó que cuando ocurrió el accidente, muchos vecinos empezaron a evitar ese lugar como si sintieran algo malo. Algunas personas incluso se mudaron para no vivir cerca de esa esquina. Tuve la impresión de que el niño era un recuerdo vivo de ese miedo colectivo. Empecé a investigar más sobre accidentes en esa zona y descubrí que la ciudad había registrado otros casos similares. Niños que murieron de forma trágica y que, según relatos, a veces aparecían en lugares específicos. Algunos decían que eran almas perdidas, otros que solo eran historias para asustar. En el fondo, no sabía en qué creer, pero sabía que esa historia del niño no era sencilla. Un día, una amiga quiso ir conmigo a la esquina para ver qué tanto me inquietaba. Cuando llegamos, ella miró hacia la acera y preguntó, ¿dónde está el niño? No supe qué responder porque él nunca apareció cuando ella estaba conmigo. Eso me hizo pensar si solo aparecía para algunas personas, tal vez para quienes tuvieran algún vínculo con el lugar o para quienes hubieran pasado por alguna pérdida similar. Después de eso, empecé a ver esa esquina con otros ojos. Ya no era solo un lugar en la ciudad, sino un espacio donde el tiempo parecía doblarse, donde el pasado y el presente se mezclaban. Era como si el niño estuviera ahí para recordarme que, a pesar de todo, algunas esperas nunca terminan, y que el silencio puede ser tan fuerte como cualquier palabra dicha. Esa idea me acompaña hasta hoy, cada vez que paso por ahí. Con el paso de los meses, comencé a notar pequeños detalles que antes no veía. La acera cerca de la esquina tenía marcas de zapatos antiguos, como si alguien hubiera pasado corriendo. Y la luz del farol, que parecía parpadear solo en esa zona, daba la impresión de que el tiempo allí era diferente, medio inestable. Estas cosas no tenían explicación, pero formaban parte del misterio que sentía cada vez que pasaba por ahí. En una de esas tardes, decidí llevar una cámara para grabar lo que veía. No esperaba nada especial. Solo quería tener una prueba para mí mismo
de que ese niño estaba ahí. Cuando revisé las imágenes, no pude encontrar su figura, solo un borrón extraño en la acera, una especie de sombra que parecía moverse sola. Me quedé confundido y un poco asustado, pero no me arrepiento de haber intentado captarlo. Algunas veces, mis amigos se reían cuando les hablaba del niño. Decían que era mi imaginación o que inventaba historias para espantar el aburrimiento, pero para mí eso era real y afectaba mis sentimientos. A veces pensé en alejarme de la esquina para no sentir más ese nudo en el pecho, pero en el fondo sabía que no podría olvidar ese lugar tan fácilmente. Al final, lo que más me marcó no fue la presencia del niño en sí, sino todo lo que representaba: la pérdida, la espera, la nostalgia que nunca se va. Y aunque no tuviera respuestas, esa historia me hizo ver a las personas a mi alrededor de forma diferente, más atenta, más cuidadosa. Aprendí que detrás de lo que vemos hay historias que merecen ser recordadas, aunque duelan. A veces, todavía paso por la esquina con la esperanza de verlo una última vez. Quiero poder decirle que está todo bien, que la espera puede terminar. Pero él nunca me dio esa oportunidad. Lo único que siempre dice, con esa voz calma y triste, es: mi mamá todavía va a volver. Y me quedo ahí parado, sin saber si creer o si prefiero olvidar. Ha pasado que me he encontrado con otras personas en la esquina, que me cuentan que también vieron al niño o sintieron una presencia extraña ahí. Eso me hizo pensar que esa historia no era solo mía, y que tal vez el niño era un símbolo de algo más grande. El dolor que guardamos y no sabemos cómo soltar. Eso me consuela y asusta al mismo tiempo. El barrio ha cambiado mucho desde que empecé a notar al niño. Nuevos edificios, más movimiento, más ruido. Pero la esquina parece seguir intacta por el tiempo, como si fuera una burbuja en medio de la ciudad. Es un lugar donde el pasado y el presente se mezclan, y donde el niño permanece, esperando, mirando, repitiendo su frase que nunca cambia. A veces me imagino lo que la mamá del niño sentiría si pudiera volver, si pudiera ver a su hijo ahí, esperando por ella. ¿Lo entendería? ¿O estaría ella también atrapada en esa espera, buscando la forma de volver atrás en el tiempo? Estas preguntas no tienen respuesta, y quizá nunca la tengan, pero siguen rondando mi cabeza. No sé si el niño es real, si es un fantasma, o solo un recuerdo que mi mente creó para lidiar con algo. Solo sé que cambió la forma en que veo ese pedazo de ciudad y cómo pienso sobre la vida, la pérdida y el tiempo. A veces necesitamos esas historias para entendernos mejor, aunque sean aterradoras. Por eso, cada vez que paso por esa esquina al final de la tarde, miro la acera y hago una pequeña oración. No importa si el niño está ahí o no. Deseo que él, donde sea que esté, pueda finalmente encontrar paz y que esa espera que parece no tener fin, algún día termine. Y sigo caminando, llevando conmigo esta historia que no sé si es verdadera, pero que para mí es demasiado real. Vivo en Zapopan desde hace algunos años, en una calle tranquila, de esas que la mayoría de la gente ni sabría señalar en el mapa. El vecindario es pacífico, lleno de casas antiguas, pequeños comercios y familias que se conocen desde hace décadas. Hay una panadería en la esquina, una carnicería vieja al otro lado de la calle y en medio de todo eso hay una tiendita. Nadie sabe exactamente qué vendía o vende o vendía. La fachada está desgastada, el letrero descolorido y las ventanas tan cubiertas de polvo que apenas se puede ver el interior. Lo curioso es que ha estado así desde que me mudé aquí. Nunca la vi abierta. Nunca vi a nadie entrar o salir. Es como si estuviera abandonada desde hace años. Pero no lo está. Casi todas las noches, cuando regreso del trabajo o cuando me quedo en la sala hasta tarde, miro de reojo la tienda. Es un hábito tonto, como mirar la puerta antes de apagar la luz. Pero en algunas noches específicas, siempre después de la medianoche, noto algo diferente. Una luz encendida adentro, débil, amarillenta, como de una lámpara vieja. Lo más extraño es que siempre parece venir del mismo lugar, como si fuera una lámpara sobre el mostrador. En esas noches,
Si miro con atención, puedo ver una silueta parada. No se mueve, no parece hacer nada. Solo está ahí inmóvil, detrás del mostrador, como si esperara a alguien. Pensé que podría ser un reflejo, algún tipo de ilusión óptica, pero después de verla por segunda y tercera vez, empecé a prestar más atención. La silueta tiene forma humana, sí. Parece un hombre, alto y delgado. La postura es siempre la misma, con las manos apoyadas en el mostrador, mirando hacia la puerta. Cuando la miro demasiado tiempo, siento como si también me estuviera observando. Es una sensación extraña, difícil de explicar. Un escalofrío en la nuca, como si algo allá dentro cobrara conciencia de mi presencia afuera. En esos momentos, cierro la cortina, aunque no quiera. Se lo conté una vez a mi vecina de al lado, doña Fátima, que vive aquí desde siempre. Puso una cara fea, cambió rápido de tema, como si fuera algo que nadie quiere hablar. Solo dijo, «Esa tienda es mejor dejarla en paz». No insistí, pero eso solo aumentó mi curiosidad. Empecé a fijarme más, a ver si alguien entraba durante el día, si había movimiento. Nada. Las ventanas siguen polvorientas, por dentro y por fuera, y la puerta permanece cerrada con una cadena gruesa. Es como si nadie hubiera pisado ahí en años, pero entonces, ¿quién prende la luz? Una madrugada me desperté sin motivo, como a las 3 de la mañana. Fui a la cocina a tomar agua y, por costumbre, miré por la ventana. La tienda estaba iluminada. No una luz débil esta vez. Parecía más fuerte, llenando todo el espacio interior. No pude ver detalles por el polvo en el vidrio, pero la silueta estaba ahí, y había algo diferente en ella. Estaba de lado. Nunca la había visto así antes. Parecía estar mirando algo fuera de mi campo de visión. Me quedé inmóvil con el vaso en la mano, hasta que la luz se apagó de repente, como si alguien hubiera desconectado la lámpara. A la mañana siguiente, bajé a la acera frente a la tienda. Quería ver si había alguna marca, señal de que alguien había estado ahí. Pero todo estaba igual. Polvo grueso cubriendo las ventanas, telarañas en las rendijas de la puerta, hojas secas acumuladas en la esquina. Como si nadie hubiera tocado nada en mucho tiempo. Me agaché para mirar por una rendija del vidrio. Oscuro. Ni rastro de luz, ni reflejo. Saqué una foto con el celular, tratando de captar algo. Pero solo apareció mi propia imagen distorsionada. Empecé a preguntarme si me estaba imaginando cosas. Decidí pasar unos días sin mirar la tienda. Me obligaba a no subir la cortina, a no mirar hacia la acera. Pero era difícil. Sentía como si la tienda estuviera esperando, como si algo ahí quisiera ser visto. Me puse inquieta. Dormía mal. Una vez soñé con la silueta, no con la tienda, solo con la figura detrás de un mostrador oscuro. En el sueño me hacía señas con el dedo, como diciendo, «Ven acá». Me desperté con el corazón acelerado y la garganta seca, como si hubiera gritado. No pude volver a dormir bien. No soy de creer fácilmente en esas cosas. Nunca lo fui. Siempre he sido muy racional. Me gustan las explicaciones lógicas. Pero esa tienda, algo no está bien. Un día, por impulso, busqué la dirección en Google. No apareció nada útil. Ningún negocio registrado, ninguna empresa activa. Lo máximo que encontré fue una entrada antigua en un directorio local, con el nombre Tienda Benito y un número de teléfono fijo que ya no existe. Sin fotos, sin opiniones, nada. Como si hubiera sido olvidada por todos, menos por mí. Le conté a una amiga del trabajo. Se rió, dijo que estaba inventando cosas por aburrimiento, pero igual se quedó curiosa. Una noche vino a mi casa, tomamos café y esperamos a que apareciera la luz. Pasó la medianoche, la 1:30. Nada. No hubo lámpara encendida ni silueta. ¿Ves?, dijo. Necesitas dormir más. Me sentí tonta, lo admito. Pensé en dejarlo pasar. Quizás solo era cosa de mi imaginación. Pero cuando se fue, como a las 2:15, fui a cerrar la cortina y ahí estaba. La luz, otra vez, sola como siempre. Era casi un ritual ahora. Cada vez que pasaba de las 2 de la mañana, espiaba. A veces la luz estaba encendida, otras no, pero cuando aparecía,
la silueta también, y lo más raro, parecía cada vez más nítida, como si sus contornos se fueran definiendo, más sólidos. Empecé a pensar que tal vez se estaba acercando poco a poco. Una noche me armé de valor y bajé hasta la acera. Me quedé del otro lado de la calle, mirando fijo por el vidrio. La luz estaba encendida y ahí estaba él. Ahora estoy segura que es un hombre, pero justo en ese momento, él giró la cabeza, hacia mí. Cuando él giró la cabeza, pude ver el perfil, aunque borroso por el polvo, pero era un rostro. No pude distinguir mucho, solo una sombra con algo parecido a un sombrero. Mi corazón se aceleró y de repente sentí un frío que subió desde el estómago hasta la nuca. No sabía si era miedo o sorpresa. No pude quedarme mucho tiempo allí. Volví rápido a casa, con la sensación de que él me estaba observando hasta que cerré la puerta. Apagué la luz. Me senté en el sofá, pero no pude relajarme. El silencio de la casa parecía aún más pesado. Esa semana traté de hablar con otras personas de la calle sobre la tienda, pero casi nadie quería comentar. Algunos decían que el dueño desapareció de repente. Otros hablaban de un incendio que habría destruido parte del fondo. Y algunos incluso mencionaban ruidos extraños que escucharon ahí por la madrugada. Nadie parecía estar seguro, solo rumores. Quería saber más, pero también sentí que tal vez era mejor no meterme. Eso estaba afectándome más de lo que esperaba. Una noche, casi a la medianoche, decidí acercarme a la tienda. No entré, me quedé afuera, cerca del portón. El aire estaba pesado, como si algo en el ambiente hubiera cambiado. La luz estaba encendida, así la silueta estaba ahí, inmóvil como siempre. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un crujido de rama seca. Me volteé rápido, pero no vi nada. El silencio volvió, solo el sonido de mi respiración acelerada. Me quedé algunos minutos ahí hasta que la luz se apagó de repente. Fue suficiente para salir corriendo de regreso a casa. Después de eso, empecé a evitar pasar cerca de la tienda por la noche. Hasta desviaba el camino al trabajo para no mirar hacia la fachada. Pero era imposible no recordarla. Cuando cerraba los ojos, la imagen de la silueta se quedaba fija en mi mente. Algunas noches me despertaba en la madrugada y en la oscuridad de mi cuarto parecía escuchar pasos lentos del otro lado de la calle, cerca de la tienda. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los sonidos eran tan claros que no pude ignorarlos. Al día siguiente conté todo a mi hermano, que es aún más escéptico que yo. Se rió y dijo que era tontería, que estaba dejando que mi imaginación se descontrolara. Pero cuando describí los pasos y la luz, se puso pensativo. ¿Y si hay alguien viviendo ahí adentro, escondido?, sugirió. La idea me asustó. No quería pensar en eso, pero tenía sentido. La tienda podía estar abandonada, sí, pero alguien podría estar usando ese espacio para esconderse. Tal vez incluso el hombre de la silueta. Decidimos ir juntos a la tienda durante el día. Quería mostrarle cómo todo parecía olvidado, pero de cerca era aún más extraño. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada y candado, las ventanas cubiertas de polvo grueso, y no había huellas recientes en la acera. Tratamos de mirar por las rendijas de la puerta, pero el interior estaba oscuro, imposible ver nada. Mi hermano dijo que parecía más un escenario abandonado que un lugar habitado. Estuvimos un rato ahí, pero nada pasó, y nos fuimos con la sensación de que era un misterio sin respuesta. Sin embargo, esa misma semana pasó algo aún más extraño. Era una noche cálida. Estaba en la sala hablando con una amiga por teléfono cuando escuché un sonido bajo viniendo de la calle. Un ruido como de algo pesado arrastrándose. Miré por la ventana y vi una sombra que corría cerca de la tienda. Traté de enfocar, pero no pude entender qué era. La sombra desapareció rápido y el ruido se fue con ella. Mi amiga preguntó si estaba bien, porque me quedé callada un rato. No supe qué responder. Estuve pensando mucho en ese evento. Si alguien realmente viviera ahí, ¿por qué no aparece durante el día? ¿Por qué siempre se esconde detrás de esa tienda polvorienta, encendiendo luces solo de madrugada? ¿Será alguien que quiere ser visto o alguien atrapado ahí,
incapaz de salir. Ya no sabía qué pensar. Las preguntas solo aumentaban y las respuestas parecían cada vez más lejanas. Me sentía perseguida por mi propia curiosidad. Era como si la tienda tuviera vida propia, jugando conmigo. Una noche, me desperté de un mal sueño y decidí mirar por la ventana. La luz de la tienda estaba encendida y la silueta estaba ahí, igual que tantas veces la había visto. Pero esa vez parecía estar más cerca del vidrio, casi tocándolo. Me quedé quieta, tratando de controlar el miedo y las ganas de cerrar la cortina. De repente, la silueta levantó una mano e hizo un movimiento, como un saludo. No era un gesto amigable, era raro, lento, casi amenazante. Me alejé y me tiré en la cama, con el corazón acelerado. Al día siguiente, intenté contar lo que había pasado a mi amiga, pero no pude. Ella ya estaba distante, pensando que todo era cosa de mi cabeza. Me sentí sola con ese secreto, como si estuviera lidiando con algo que nadie más podía entender. Seguí mirando la tienda todas las noches, aunque con miedo, como si necesitara una respuesta que no llegaba. No sé cómo explicar lo que siento, solo sé que hay algo ahí que no me va a dejar en paz pronto. Con el paso de las semanas, el misterio de la tienda empezó a invadir otros momentos de mi rutina. Tomaba el autobús al trabajo y, aún durante el día, desviaba la mirada hacia la esquina, como esperando ver algo diferente. Pero nada cambiaba. Ese lugar seguía detenido en el tiempo, cubierto de polvo y silencio. A veces, hasta imaginaba quién sería ese hombre, por qué estaba ahí, qué esperaba. Pero todas esas ideas parecían absurdas, como si fueran sacadas de una película mala. Fue entonces cuando, una noche, mientras preparaba un té en la cocina, escuché el ruido de la puerta principal abriéndose. Vivimos en una calle donde no hay mucho movimiento por la noche, así que el sonido fue raro. Miré por la ventana y, para mi sorpresa, vi una figura parada en la acera, justo enfrente de la tienda. La silueta era humana, pero esta vez estaba fuera del vidrio, bajo la luz de la calle. Me quedé inmóvil, con el corazón casi fuera del pecho. Estuvo allí unos segundos y luego desapareció como una sombra que se desvanece en el aire. Después de ese episodio, empecé a sentir un peso extraño en el pecho cada vez que pasaba cerca de la tienda durante el día. Era una mezcla de ansiedad, curiosidad y miedo. Me preguntaba si debía llamar a alguien, contarle a la policía o simplemente olvidarme de todo. Pero olvidarlo parecía imposible. La tienda se había convertido en un enigma que necesitaba resolver, aunque en el fondo sabía que podía arrepentirme. Una noche decidí escribir todo lo que estaba pasando. Tomé un cuaderno viejo y empecé a anotar detalles, fechas, sensaciones, todo lo que veía y sentía. Era como armar un diario secreto de un caso que solo yo conocía. En ese momento no sabía si era valentía o locura, pero necesitaba sacar afuera lo que me consumía. Cada palabra que escribía hacía que la imagen de la silueta y la luz encendida fuera más viva en mi mente. Días después, en el trabajo, comenté con un compañero que llevaba más tiempo viviendo aquí. Me dijo que la tienda había sido propiedad de un hombre llamado Benito, que desapareció misteriosamente hace casi 20 años. Según él, Benito era conocido por ser una persona reservada, casi solitaria, y muchos vecinos encontraban extraño cómo mantenía el negocio. Nadie sabía si tenía familiares o si alguien cuidaba la tienda después de que él desapareció. Pensaba en eso mientras caminaba a casa esa tarde. La imagen de Benito, un hombre misterioso, encajaba con la silueta que yo veía. ¿Sería él? ¿Estaría de alguna forma atrapado en ese espacio? La idea me inquietaba, como si estuviera pisando una línea entre la realidad y algo que no debería existir. La tienda no era solo un edificio abandonado, era una presencia. Esa noche tuve ganas de volver a la acera. Tal vez necesitaba enfrentar el miedo. Me quedé del otro lado de la calle, observando, esperando que la luz se encendiera, y para mi sorpresa, se encendió. La silueta apareció. Esta vez parecía más clara, casi visible.
Quise gritar, preguntarle algo, pero mi voz no salió. Era como si el miedo me hubiera cerrado la garganta. Entonces, por primera vez, vi que la figura parpadeó y desapareció junto con la luz. Me quedé quieta, con el corazón en la boca. Volví a casa despacio, sin atreverme a mirar atrás. Cuando cerré la puerta, traté de convencerme de que todo era un truco de mi mente, fruto de la soledad y el cansancio. Pero la sensación que quedó era diferente. Algo esa noche había cambiado. La presencia de la tienda no era un misterio lejano, sino una realidad que me alcanzaba. Sentía que algo me observaba, esperando una reacción. En los días siguientes, estuve en constante alerta. Cualquier ruido extraño en la calle me hacía mirar por la ventana, y cada vez que pasaba cerca de la tienda, sentía que me observaban. Mi rutina cambió sin que me diera cuenta. Antes caminaba tranquila por el barrio. Ahora me encontraba andando rápido, mirando por encima del hombro, con el corazón acelerado. Era como si la tienda hubiera puesto un peso invisible sobre mí, una presencia silenciosa que no podía ignorar. Una noche, ya casi sin fuerzas para continuar con esa inquietud, decidí prender todas las luces de la casa para alejar la oscuridad. Mientras tomaba un vaso de agua, escuché un sonido detrás de la puerta de la sala, un leve rasguño. Pensé que era el viento, pero el ruido se repitió más fuerte, casi insistente. Cuando me acerqué, la puerta estaba cerrada con llave y no había nadie del otro lado. Sentí un frío profundo y supe que tenía alguna relación con la tienda, aunque no entendía cómo. Empecé a notar otras cosas pequeñas, objetos fuera de lugar, como si alguien los hubiera movido durante la noche. Una radio que se encendía sola, la sensación de ser seguida dentro de casa. Mi mente trataba de racionalizar, diciendo que era cansancio o estrés, pero la sensación de que algo me rondaba no desaparecía. Y la tienda, siempre allí, inmóvil y silenciosa afuera, parecía absorber toda esa inquietud. Una tarde encontré a una señora mayor sentada en el banco frente a la tienda. Era doña Fátima, mi vecina. Decidí hablar con ella, a pesar de mi temor por el tema. Miró la tienda con una mirada distante y dijo en voz baja: «Ese lugar no es para nosotros». Hubo mucha tristeza ahí. Le pregunté si sabía qué había pasado y me contó sobre un incendio que mató a toda una familia hace muchos años. Desde entonces, nadie tuvo el valor de abrir la tienda. La historia de la señora me dejó aún más intrigada y asustada. Era una explicación que tenía sentido, pero también dejaba un vacío. Si esa tienda fue escenario de una tragedia, tal vez la silueta era un recuerdo, un eco del pasado que insiste en mostrarse. No sabía si creerlo, pero la idea de que algo así pudiera estar ahí me hizo sentir mezcla de pena y miedo. Decidí que necesitaba ayuda. Busqué a un amigo que es fotógrafo amateur y le pedí que viniera conmigo a la tienda en la madrugada. Quería probarme a mí misma que eso era real, que no estaba loca. Quedamos en una noche sin nubes, con luna llena. Nos quedamos en silencio esperando. Cuando la luz se encendió, la silueta apareció, clara e inmóvil. Mi amigo tomó muchas fotos, con y sin flash. Nada apareció en las imágenes, solo oscuridad. Salimos frustrados, pero aún más intrigados. Si la cámara no captaba nada, ¿será que eso solo se puede ver a simple vista? ¿O es un truco de mi mente, una ilusión causada por la luz y el polvo? No tenía respuestas, solo un misterio que me acompañaba todas las noches, robándome el sueño y la paz. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un sonido bajo, casi un susurro desde afuera. Me levanté y miré por la ventana. La luz estaba encendida y la silueta estaba ahí, inmóvil como siempre. De repente, noté algo distinto. Parecía que esa sombra me miraba directamente. Por un momento sentí que quería decir algo, pero las palabras no salían. Fue como una petición silenciosa de ayuda o una advertencia. Me alejé de la ventana, asustada, y apagué la luz. En los días siguientes, intenté evitar pensar en la tienda, pero era imposible. Sabía que no era normal, que algo extraño pasaba ahí. Mi mente daba vueltas, buscando una explicación lógica,
pero todo lo que sentía era un vacío creciente. Una sensación de que el tiempo y el espacio alrededor de esa tienda estaban mal. Era como si fuera un punto fuera de la realidad, una fisura invisible que no podía ignorar. Hasta hoy, no sé explicar realmente qué pasa en esa tienda de Zapopan. Sigo viviendo aquí, intentando llevar mi vida normalmente, pero esa luz que aparece en la madrugada, esa silueta inmóvil y las ventanas siempre polvorientas me acompañan. A veces me pregunto si la tienda está tratando de contarme algo, o si me está atrapando en una historia que nunca terminará. Lo que sé es que no puedo dejar de mirarla, todas las noches, esperando entender qué hay detrás de ese misterio. Llevo casi 10 años viviendo aquí en Zapopan y siempre me ha gustado caminar por el centro al final de la tarde. Hay un banco en una plaza cerca del mercado que siempre me llamó la atención. Está ahí, sencillo, de madera desgastada por el tiempo, cerca de unos árboles y un poste de luz que solo se enciende cuando ya está oscuro. La gente se sienta para descansar, conversar o simplemente para mirar el movimiento. No es nada especial, pero es un lugar conocido en la zona. Con el tiempo, escuché algunas historias extrañas sobre ese banco. Algunos vecinos más viejos dicen que, cuando anochece, el banco se ocupa, pero nadie ve quién está sentado. Dicen que es como si hubiera alguien invisible, un vacío que pesa en el aire, como si alguien estuviera ahí pero no se pudiera ver. Al principio pensé que era solo una leyenda, esas historias para asustar a los turistas. Una noche, por curiosidad, decidí quedarme cerca del banco después de que oscureciera. Eran como las 8:30. El movimiento en la plaza ya era muy poco, solo algunos transeúntes. El aire estaba frío, algo húmedo, y la luz del poste iluminaba el banco, con una sombra larga detrás. Me senté en un extremo, con la chaqueta cerrada, y me quedé mirando el silencio alrededor, tratando de notar algo diferente, alguna presencia. Después de unos minutos, empecé a notar que la parte del banco a mi lado estaba más fría que el resto, como si hubiera un agujero invisible ahí, absorbiendo el calor del aire. No era el frío normal, era raro, un frío que incomoda. Traté de apartar la sensación pensando que era solo mi cabeza, pero el peso en el pecho fue creciendo. Sentí que me estaban observando, aunque no hubiera nadie cerca. Poco después, escuché un ruido leve, como si alguien se hubiera sentado en el banco a mi lado, un crujido típico de la madera, pero sin ver a nadie. Mi cuerpo se quedó paralizado, no pude moverme bien. El silencio volvió rápido y cuando miré al lado, el banco estaba vacío, sin nadie visible, pero el aire seguía más denso, pesado, como si una presencia invisible estuviera ahí, muy cerca. Decidí levantarme y alejarme, pero antes de irme, sentí como si una ráfaga fría me rozara la cara, un viento que no venía de ningún lado. Mi corazón se aceleró, la respiración se cortó y supe que no era una sensación normal. No pude mirar atrás bien, solo quería salir rápido. Nunca había sentido tanto miedo, y era solo un banco, nada concreto. En los días siguientes conté a algunos amigos del barrio lo que me pasó. Algunos se rieron, otros quedaron curiosos, pero nadie dijo que hubiera vivido algo parecido. Ahí fue cuando empecé a escuchar otras versiones de la misma historia. Gente que había ido al banco y sintió el mismo peso, la misma sensación de que algo invisible estaba sentado, esperando. Nadie sabe por qué. Volví otras noches, tratando de entender si era cosa mía, cansancio o alguna ilusión causada por el frío y la soledad. Pero cada vez que me acercaba al banco, sentía ese vacío, un hueco de ausencia que parecía chupar la energía alrededor. No era un miedo fácil de explicar, era algo sutil, una sensación de peligro sin forma que incomoda y eriza la piel. Una vez, en medio de la noche, pasando por la plaza con mi hermana, ella también lo sintió. Ella es más escéptica que yo y nunca cree en esas cosas. Pero cuando estuvimos cerca del banco, se paró de repente.
Se puso pálida y dijo que sentía a alguien muy cerca, como si fuera una presencia que no se podía ver. Su voz estaba temblorosa y pidió salir rápido de ahí. Con el tiempo, me di cuenta de que el banco se convirtió en un símbolo para algunas personas de la ciudad. Algunos evitan pasar por ahí de noche, otros dicen que es un lugar de encuentro para algo que no pertenece a este mundo. Pero nadie sabe decir si es un espíritu, una energía atrapada o solo un peso creado por las historias que cuentan. El misterio sigue ahí, y el banco permanece silencioso y aparentemente vacío. En esa plaza, durante el día, todo parece normal. Los niños juegan, los vendedores ambulantes pasan, el tráfico alrededor sigue su ritmo habitual. Pero cuando el sol se pone, el escenario cambia. El banco parece llamar la atención, como si estuviera esperando a alguien. No se puede explicar bien, pero el ambiente cambia. Se siente más pesado, más silencioso, aunque haya luces y movimiento alrededor. Intenté grabar el banco por la noche una vez con el celular. Estuve unos 10 minutos filmando, enfocando el banco, esperando que algo apareciera en la imagen. Luego, cuando vi el video, no había nada extraño visible. Pero la sensación que tuve mirando la pantalla fue la misma. Un vacío que parece ocupar ese espacio, como si alguien invisible estuviera sentado allí, mirándome. Cuando hablo de esto con otras personas, noto que mucha gente no cree. Dicen que es cosa de mi cabeza, del miedo o pura superstición. Tal vez sí, pero quien ha sentido ese peso sabe que no es normal. Es difícil ponerlo en palabras, pero es como si el banco guardara una historia no contada, un secreto pesado que no quiere salir de ahí, un vacío que no se puede llenar. Una noche lluviosa, cuando el viento soplaba fuerte, escuché un suspiro muy leve cerca del banco. Era un sonido casi imperceptible, como si alguien estuviera cansado o triste. La lluvia golpeaba las hojas de los árboles y el suspiro parecía venir del vacío, como si intentara comunicarse sin palabras. En ese momento sentí una tristeza enorme, una angustia que me invadió. Desde ese día, evito pasar por el banco solo en la noche. Cuando voy con alguien, me siento un poco más seguro, pero el banco sigue causando una sensación extraña. Parece que está ahí para recordar algo, un peso invisible que no se va, una historia no contada que permanece en el silencio de la plaza. He pensado en buscar a algún especialista, alguien que entienda de estas cosas, pero no tengo valor. Tengo miedo de lo que podría descubrir o peor, de lo que podría atraer. Es raro cómo un banco simple puede causar tanto impacto, pero la sensación es real y no se va solo porque uno quiera. Algunas noches, cuando paso por ahí, tengo la impresión de que el banco me está observando. No de una manera normal, sino como si algo invisible estuviera atento a cada paso mío, esperando saber qué voy a hacer. Es una sensación incómoda que me hace apresurar el paso y no mirar atrás. Hablar de esto ayuda un poco, pero no borra lo que siento. Sigo imaginando quién o qué puede estar ahí. ¿Será una persona que murió y no encontró descanso? ¿O será solo una presencia que se aferra a lugares donde algo fuerte pasó? No sé. No tengo respuestas, solo sensaciones que no puedo explicar. Lo único que sé con certeza es que ese banco no está vacío. Aunque parezca, hay algo ahí. Una presencia silenciosa, invisible, pero palpable. Y esa sensación no me deja tranquilo. Es una incógnita que permanece, un peso que no se va. Un banco que guarda un secreto que tal vez nadie descubrirá jamás. Trabajaba como enfermero en un hospital pequeño en Zapopan. La noche era tranquila, o al menos eso parecía. A eso de las 2 de la madrugada, me levanté de mi silla para buscar un poco de agua, porque ya me sentía seco y necesitaba despejar la mente. El hospital estaba casi vacío, solo unos pocos pacientes en sus habitaciones y algún médico haciendo rondas. Caminé hacia la fuente que estaba al final del pasillo principal. Un corredor que siempre me pareció largo, pero nunca imposible de atravesar rápido. Esa noche, sin embargo, todo cambió. Empecé a caminar despacio, sin prisa. El silencio era tan pesado
que podía escuchar mis propios pasos resonando en las paredes. Al principio, el pasillo era igual de siempre. Las luces fluorescentes parpadeaban con un sonido constante y las puertas de las habitaciones estaban cerradas o entreabiertas. Pero a medida que avanzaba, tuve la extraña sensación de que el pasillo se alargaba más de lo normal. No era una idea. Podía ver que cada tramo nuevo parecía estirarse más allá de lo que recordaba. Traté de no preocuparme, pensando que quizá estaba cansado o que mi mente jugaba trucos por el sueño. Seguí adelante, pero cuanto más caminaba, más largo parecía el pasillo. Intenté girar la cabeza para buscar la salida, pero la luz al final se veía cada vez más distante, como si se hubiera movido más allá. Me dio un escalofrío, aunque traté de calmarme recordando que todo era un hospital normal, un lugar donde había estado muchas veces. En un momento, pensé en regresar, pero cuando volteé para dar la vuelta, el pasillo que dejaba atrás parecía extenderse también. No reconocía algunas puertas, ni carteles en las paredes. Me sentí perdido, como si el espacio se hubiera transformado sin que yo me diera cuenta. Mi respiración empezó a acelerarse y mis pasos se volvieron más rápidos, pero el corredor no se acortaba. La salida que creía cercana ahora estaba demasiado lejos. Comencé a llamar, esperando que alguien escuchara, pero solo mi voz rebotaba sin respuesta. Intenté marcar a algún colega en el celular, pero no tenía señal. La batería estaba baja y el teléfono empezó a apagarse. El miedo me empezó a invadir y quise correr, pero la sensación de que el pasillo se hacía interminable no me dejaba avanzar con rapidez. Era como caminar dentro de un sueño raro del que no podía despertar. Después de un rato que no supe medir, porque no había reloj ni ventanas, me senté en el suelo, cansado y confundido. Pensé en lo absurdo de la situación, en que nadie podría entender lo que estaba viviendo. ¿Cómo explicar que un pasillo de hospital se había convertido en un laberinto imposible? Respiré profundo tratando de calmarme y miré a mi alrededor buscando alguna señal que me orientara. Para mi sorpresa, vi que las paredes tenían manchas extrañas, como si alguien hubiera dibujado símbolos con tinta negra. No eran cosas normales de un hospital. Me puse de pie y comencé a caminar de nuevo, esta vez prestando atención a esos dibujos. No podía entender qué significaban, pero sentía que de alguna forma estaban relacionados con lo que me había atrapado allí. Seguí caminando y empecé a notar un olor raro, algo parecido a humedad mezclada con un aroma químico fuerte. Era desagradable, pero no podía identificarlo del todo. Entonces escuché un ruido leve, como un susurro que venía de las paredes. Me detuve y escuché con atención, pero no logré entender las palabras. Solo sentí una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. De repente, una puerta se abrió a un lado y vi una luz tenue que iluminaba una pequeña sala. Entré sin pensarlo mucho, buscando algún refugio. La habitación tenía una camilla vieja y polvorienta, y en la pared había fotos antiguas de pacientes y médicos que no reconocía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y decidí salir rápido, pero la puerta por donde entré se cerró de golpe. Después de un tiempo que no supe medir, la puerta se abrió lentamente, como si alguien o algo la empujara desde afuera. Me levanté de un salto, con las piernas temblando y la piel erizada. Salí de la habitación y el pasillo seguía allí, largo y silencioso, pero ahora parecía un poco menos aterrador. Sin embargo, lo que me dejó más desconcertado fue que, al mirar hacia atrás, la puerta desapareció, como si nunca hubiera estado. Seguí caminando con cuidado, tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado. Mis músculos aún estaban tensos y mi mente no lograba comprender cómo algo tan extraño podía estar ocurriendo en un hospital donde había trabajado por años. Intenté recordar si había consumido alguna medicina, si me había sentido mal o confundido antes, pero no recordaba nada fuera de lo común. En un momento, me detuve junto a una ventana, aunque no podía ver nada porque estaba muy alta y cubierta por cortinas pesadas. Quise abrirla para buscar aire fresco, pero estaba cerrada con llave. Eso me hizo pensar en lo encerrado que estaba.
en lo poco que podía controlar lo que me estaba pasando. Sentí una mezcla de frustración y miedo, y me pregunté si alguien notaría mi ausencia. Miré el reloj en mi muñeca, pero la aguja parecía girar sin sentido, y no sabía si realmente había pasado una hora o varias. La confusión crecía en mí, y con ella una sensación de que el tiempo y el espacio se habían vuelto relativos en ese pasillo. Traté de llamar por mi radio, pero no había señal y el celular ya estaba apagado. Me sentí completamente aislado. Volví a caminar, intentando encontrar la salida, o al menos alguna señal familiar. Pero cuanto más avanzaba, más puertas diferentes veía, algunas con nombres que no reconocía, otras sin ninguna indicación. Algunas habitaciones tenían luces encendidas, pero no había nadie dentro. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Me detuve de inmediato. Mi corazón se aceleró, pero al voltear no había nadie. Seguí caminando rápido, pero los pasos parecían seguirme, como si alguien invisible me persiguiera. Mi respiración se volvió agitada y sentí que la ansiedad me dominaba. Quise gritar, pedir ayuda, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. La soledad era aplastante y la sensación de que algo más estaba ahí, acechándome, se volvió insoportable. En un momento, una puerta se abrió a un lado y una figura oscura apareció en el umbral. Quise detenerme, pero el miedo me congeló. La figura no tenía rasgos claros, solo una sombra que parecía flotar sin tocar el suelo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció como si se desvaneciera en el aire. Me quedé paralizado unos segundos, intentando entender si lo que había visto era real o producto de mi mente cansada. Respiré profundo y seguí caminando, decidido a no dejar que el miedo me paralizara. Pero la incertidumbre seguía creciendo, y cada vez que giraba una esquina, sentía que el pasillo se alargaba más y más. Empecé a recordar conversaciones con mis compañeros sobre historias raras en hospitales, cuentos de apariciones o fenómenos extraños, pero siempre pensé que eran exageraciones. Ahora me preguntaba si algo así podía ser verdad, si ese lugar guardaba algún secreto que yo no conocía. La sensación de estar atrapado en una pesadilla se hacía más real. Mi cuerpo empezó a sentirse débil y cansado, y cada paso se hacía más difícil. La desesperación comenzó a invadirme, y pensé en sentarme a esperar a que alguien me encontrara. Pero, ¿quién lo haría? Nadie sabía que estaba aquí, y mi teléfono estaba muerto. El silencio era tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido en ese interminable pasillo. Me senté contra la pared, tratando de recuperar el aliento. La cabeza me daba vueltas y el miedo me hacía temblar. Cerré los ojos por un momento, deseando que todo fuera un sueño del que pudiera despertar. Pero cuando los abrí, el pasillo seguía allí, oscuro y sin fin. Sentí que mi cuerpo se hundía en la pared, como si el hospital quisiera atraparme para siempre. Intenté calmarme, pensando en mis hijos y en mi esposa, en lo importante que era volver a casa. Esa idea me dio un poco de fuerza para levantarme y seguir caminando. No sabía cuánto tiempo llevaba perdido, pero sabía que tenía que encontrar la salida. Cada paso era una lucha contra el cansancio y el miedo, pero no quería rendirme. De repente, escuché un ruido diferente, como un eco de voces lejanas. Me acerqué con cuidado y vi una puerta al final del pasillo que no había visto antes. La puerta estaba entreabierta y de ella salía una luz cálida, diferente a la fría iluminación del hospital. Mi corazón se llenó de esperanza y caminé rápido hacia ella. Al entrar, encontré una pequeña capilla, con velas encendidas y bancos de madera. Había personas rezando en silencio, pero sus rostros eran borrosos, como si estuvieran envueltos en una niebla. Sentí una paz extraña, como si ese lugar fuera un refugio dentro de aquel laberinto. Me senté en un banco y cerré los ojos, dejando que la tranquilidad me envolviera. Pero esa calma no duró mucho. De repente, la capilla comenzó a desvanecerse, y las personas se alejaron flotando hacia las paredes. Abrí los ojos y me encontré otra vez en el pasillo, solo
y perdido. Sentí que me habían arrebatado un instante de paz y que el hospital me seguía atrapando en su misterio. Me puse de pie, temblando, y seguí caminando. Esta vez intenté marcar mentalmente cada puerta y cada señal para no perderme más. Pero no importaba cuánto me esforzara. El pasillo parecía cambiar de forma, como si jugara conmigo. La sensación de estar en un lugar fuera del tiempo y del espacio se hacía más fuerte. Mientras avanzaba, escuché nuevamente esos susurros. Esta vez pude distinguir palabras sueltas. Vete, no perteneces aquí, olvida. La voz sonaba débil pero insistente, y sentí que me advertía de algo. No sabía si era un peligro real o solo mi mente tratando de protegerme, pero no pude evitar sentirme aún más asustado. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí una mano fría tocar mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y el sudor corría por mi frente. La soledad del pasillo se volvió más opresiva y la idea de que algo invisible me observaba no me abandonaba. En un intento desesperado, grité pidiendo ayuda. Mi voz resonó, pero no hubo respuesta, solo el eco de mis palabras, que se perdían en el infinito del pasillo. Sentí que me ahogaba en esa inmensidad y que la esperanza de salir se desvanecía poco a poco. En medio de esa desesperación, me detuve junto a una ventana y miré hacia afuera. La noche estaba oscura y la ciudad parecía tranquila, ajena a mi situación. Sentí una mezcla de tristeza y rabia, preguntándome por qué yo había quedado atrapado en ese lugar que ya no parecía un hospital, sino una especie de prisión. Mientras observaba la ciudad desde la ventana, un ruido detrás de mí me hizo girar rápidamente, pero solo encontré sombras en las paredes, y el pasillo seguía extendiéndose sin fin. La sensación de estar solo se volvió abrumadora, y me pregunté si alguna vez alguien me buscaría o si simplemente desaparecería sin que nadie lo notara. Traté de enfocarme en algo familiar para mantener la calma, recordando momentos simples como tomar café con mis compañeros o charlar en la sala de descanso. Esos recuerdos me dieron un poco de consuelo, pero también me hicieron sentir más lejos de casa, atrapado en ese lugar extraño. De repente, vi una luz parpadear al final del pasillo. Con renovada esperanza, empecé a caminar hacia ella, sintiendo cómo cada paso se hacía un poco más firme. Pero cuando llegué, la luz se apagó de repente, dejándome en una oscuridad aún más profunda que antes. Mi respiración se volvió errática y mis ojos buscaban desesperadamente cualquier señal de salida. Comencé a murmurar para mí mismo, tratando de mantener la mente ocupada, recordando frases de aliento y promesas a mi familia. Pero el vacío a mi alrededor parecía tragármelo todo. En ese momento, sentí un frío intenso que me rodeó completamente. Las paredes comenzaron a vibrar ligeramente y escuché un suspiro profundo, como si el hospital mismo respirara. Me invadió una sensación de que no era solo un edificio, sino algo vivo, consciente de mi presencia y decidido a mantenerme allí. Quise correr, pero mis piernas parecían no responder. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La impotencia y el terror me paralizaron por completo, y solo pude esperar que ese momento pasara rápido, aunque no sabía si eso sería posible. Después de lo que parecieron horas, el frío desapareció poco a poco, y mi cuerpo volvió a moverse. Sin pensarlo, comencé a correr, sin rumbo fijo, solo buscando cualquier salida o cambio en el pasillo. El miedo me impulsaba, aunque la fatiga ya me consumía. En mi desesperación, tropecé con algo en el suelo y caí de bruces. Al levantar la cabeza, vi un pequeño papel arrugado. Lo recogí y, aunque estaba borroso, pude distinguir unas palabras escritas a mano. No confíes en lo que ves aquí. Eso me heló la sangre, porque no entendía a qué se refería. Me incorporé con dificultad y seguí adelante, el papel apretado en mi mano. La idea de que había alguien o algo tratando de comunicarse conmigo me llenó de dudas y más miedo. ¿Estaba atrapado en una especie de juego macabro? ¿O era solo mi mente jugando trucos en esa soledad interminable? Finalmente, después de caminar sin descanso
Llegué a un tramo del pasillo donde pude ver una puerta familiar, con un cartel que decía «Sala de descanso». La luz al otro lado era tenue pero real. Alcé la mano para abrirla y justo en ese instante desperté en mi silla, en la sala del hospital, con un vaso de agua al lado y un compañero que me miraba preocupado. Todo había sido un sueño, o al menos eso pensé. Pero desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo, siento que nunca termina realmente y que alguien o algo me espera en la oscuridad para volver a atraparme.